Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con listas. Las listas son estructuras flexibles que contiene Python. Es una de los 4 tipos de datos integrados que tiene Python, también conocido como colecciones. Estas son las listas, las tuplas, los sets o conjuntos y los diccionarios. Las listas tienen una característica que son bastante flexibles, ya que puede contener datos de tipo entero, flotante, booleano, cadenas, incluso otras listas. Las listas se delimitan por corchetes y trabajan con índices. ¿Qué significa todo esto? Bien, creo una lista, abro corchete y no le asigno ningún dato. Lo imprimo y lo mando a imprimir. No me muestra ningún dato porque la lista está vacía. Pero ¿qué sucede si yo hago esto? Pueden observar que él imprime los datos que están dentro de la lista, dentro de corchetes. Pero como acabo de mencionar, las listas son bastante flexibles. Yo podría trabajar también con datos de tipo cadena o de tipo flotante y perfectamente él lo mandaría a impresión, no habría ningún problema. Pueden observar, esto es parte de la flexibilidad que tienen las listas. Les había dicho que las listas trabajan con índices. Bien, ¿qué significa eso de índices? Que yo puedo hacer esto. Yo puedo decirle que él mande a imprimir el dato que está en el índice 2. Sería índice 0, índice 1, índice 2. Tendría que ser el dato 3. Veamos. Perfecto, aquí está el dato 3. Yo podría mandar a llamar el índice 3. Índice 0, índice 1, índice 2. Índice 3. Tendré que imprimir en pantalla o en consola mi nombre, ¿no? Que es una cadena de caracteres. Perfecto, aquí está. Es una de las características que tienen las listas, esa flexibilidad, ¿no? Bien, continuando con las listas, estas tienen tanta flexibilidad que incluso se pueden sustituir un valor. Si yo quiero sustituir un valor, es decir, agregar un elemento a la lista, solamente debo utilizar el método append. Voy a comentar acá para que no se imprima la lista de nuevamente y voy a utilizar el método append para agregar un elemento. Algo importante que debo decirles es que el método append agrega un elemento, pero lo agrega al final de la lista. Veamos cómo funciona. Escribo el nombre de mi variable lista, coloco el punto y mando a llamar el método append y le digo que el dato que yo quiero ingresar en la lista o agregar a la lista es el dato 0. Ahí no existe ningún 0 en mi lista, no, ninguno, y yo le voy a agregar el dato 0. Ahora lo mando a imprimir y le digo que imprima la lista. Veamos aquí en la consola que ya la había limpiado qué es lo que me devuelve en pantalla. Doy clic en ejecutar. Pueden ver que me devuelve mi lista original hasta aquí, más el dato que yo le he agregado, que es el 0. Y como pueden ver, él lo pone hasta el final. No lo pone en medio, sino que lo pone hasta el final. Bien. ¿Qué sucede si yo ahora quiero agregar otro elemento, pero lo quiero agregar en una posición específica? Bueno, para agregar un elemento en una posición específica, debo utilizar el método insert. Por ejemplo,
Voy a escribir lista. Bueno, voy a borrar aquí la consola. Voy a escribir lista. Coloco un punto, llamo al método insert. Pero debo aquí utilizar dos parámetros. El primero, el índice donde yo lo quiero agregar, y el segundo, el dato que yo quiero agregar. Por ejemplo, ahí no existe el número 4, 1, 2, 3, 4. Entonces yo le voy a decir que lo quiero agregar en la posición 3. Y el dato que yo quiero agregar es el 4. Así. O sea, mi posición 3 sería 0, 1, 2, 3. Quedaría aquí en medio, ¿no? Y el número 4 es el que yo quiero agregar para que quede correlativo después del 3. Y lo mando a imprimir. Print. Mando a imprimir mi lista. Pueden observarlo acá perfectamente, que el número 4 se ha agregado después del 3. Es lo que he hecho en este momento con el método insert. Veamos otro método. Bien, ya que podemos agregar un elemento a la lista, agregar un elemento en alguna posición específica, también podemos agregar varios elementos a la misma vez. ¿Qué método debemos utilizar para hacer eso? Vamos a agregar varios elementos a la vez. Lo primero que tengo que hacer es colocar el nombre de mi variable. En este caso yo la llamo lista, para que no se nos pierda nada, que no se nos pierda. Coloco el punto y llamo al método. ¿Qué método debo llamar? Al método extend. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis debo abrir y cerrar corchetes, y en los corchetes yo debo colocar los datos que yo quiero ingresar. Voy a ingresar el dato 10, voy a ingresar otra variable, por ejemplo hola, y voy a ingresar el dato 11. Eso. Entonces, cuando he hecho esto, lo mando a imprimir nuevamente, ¿no? Print. Mando ya a imprimir mi lista y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Voy a borrar la consola, limpiar, y lo voy a ejecutar. Exactamente. Él me devolvió el dato 10, hola y 11, que son los que yo estoy agregando aquí a la misma vez. Perfecto. Un dato curioso también es que las listas se pueden de alguna forma concatenar. ¿Qué pasa si yo tengo dos listas? Bueno, voy a borrar esto de aquí, voy a borrarlo todo. Voy a crear este como lista 1. Voy a crear otra lista, lista 2. Aquí simplemente voy a poner string, hola y good. Eso. Voy a hacer eso. Entonces voy a utilizar una simple suma. Voy a decir que lista 3 va a ser igual a lista 1 más lista 2, y voy a mandar a imprimir la lista 3. Correcto, ya limpié la consola. Voy a mandar a imprimir, como les dije, la lista 3. Doy clic en ejecutar. Pueden observar que aquí se ha mezclado la lista 1 con la lista 2. Bueno, no mezclado, se han concatenado. O sea que también se pueden trabajar con listas como si fueran objetos numéricos, y así se concatenan. Bien, continuando con el uso de métodos para las listas, vamos a utilizar el método index. ¿Para qué me sirve este método?
Este método me sirve para retornar el índice en el cual está una palabra o dato específico que yo busco. ¿Cómo se utiliza? Print, coloco el nombre de mi variable lista en este caso, punto, llamo al método index y le digo que vaya a buscar en qué posición está la cadena Edwin. A simple vista nosotros contamos 0, 1, 2, 3. Tiene que estar en la posición 3. Entonces si yo ejecuto, él tiene que devolver la posición 3. Si yo le digo que busque el dato 5.23, él tendría que retornar 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Esa sería la posición del índice que ocupa el dato 5.23. Lo ejecuto, perfectamente me devuelve el dato 4. Este dato es del índice que ocupa este dato. Bien, siguiendo con el uso de métodos para las listas, vamos a utilizar el método count. ¿Para qué me va a servir el método count? Este me va a servir para saber cuántas veces se repite un elemento dentro de mi lista. Voy a colocar acá el 2 otra vez y el 2 para que el dato 2 esté 3 veces. 2, 3 veces. Entonces lo que va a hacer el método count, como su nombre lo dice, es contar. Print, coloco el nombre de mi variable lista y le digo que cuente cuántas veces está el dato 2 en mi lista. Tendrían que ser 3, ¿no? Como respuesta, porque está 3 veces. 1, 2, 3 y lo ejecuto. Correcto, son 3, ¿no? Aquí está. Este dato 4 es este, de la posición o índice que está ocupando el dato 5.23 dentro de mi lista. Lo voy a comentar para que no se ejecute. Voy a limpiar la consola y lo voy a ejecutar de nuevo. ¿Ven? El número 2 o dato 2 se repite 3 veces en mi lista. Así es como se utiliza el método count. Bien, continuando utilizando métodos, si yo puedo saber cuántos elementos se repiten en mi lista, puedo ingresar elementos en alguna posición X de mi lista, también puedo eliminar elementos de la lista. Esto lo hago utilizando índices. Bien, pero para eso voy a utilizar un método llamado pop. Voy a imprimir mi lista, punto, para llamar al método pop, y coloco paréntesis, así. Si ejecuto esto, él va a eliminar el último elemento de mi lista. Veamos si eso es cierto. Correcto, dice que aquí el número 2 es el que está eliminándose. Ahora simplemente voy a imprimir la lista para verificar que es cierto que ese dato fue eliminado. Aquí me dijo cuando ejecuté esta línea que es el dato número 2, el número 2 que se va a eliminar es este. Ahora he escrito esta línea para verificar que cuando me devuelva la lista ya no me devuelva este último dato. Correcto. Podemos ver que solo tiene un 2. El último 2 ya no está, ya fue eliminado. Y aquí se me indicó cuál dato iba a ser eliminado. Excelente. Perfecto. También puedo utilizar el método del para eliminar elementos de mi lista. Escribo del lista corchete y dentro del corchete el índice del elemento del cual yo quiero eliminar de la lista. Voy a eliminar el número 1 porque está en el índice 0. Coloco el índice 0. Ahora voy a imprimir la lista, print lista, y voy a verificar si es cierto que el dato 1 que está en el índice 0 ha sido eliminado de mi lista. Lo voy a imprimir. Correcto, ya no existe el dato 1.
pueden ver, el dato 1 está en el índice 0, ya no está, y eso es con el método del. Continuamos trabajando con métodos y listas, un tema bastante largo, ¿no? Otro método que puedo utilizar para remover un dato específico de mi lista es el método remove. Si yo coloco mi lista, utilizo mi método remove y le digo que él mueva la posición 1 y lo imprimo en pantalla, veamos qué sucede. Pueden observar que el dato de la posición 1, de la posición, no del índice, sino de la posición 1, ya no existe, no el índice. ¿Qué sucede si yo coloco el 3, la posición 3, no el índice 3, sino la posición 3, y lo ejecuto? Ustedes pueden ver que el número 3 ya no está, porque esta es la posición subíndice 0, pero el dato es el primero, el segundo y el tercero. Y aquí le dije que remueva el tercer elemento. Por lo tanto, el número 3 ya no existe. Si se dan cuenta, si funciona, ¿no? Perfecto. Vamos a probar otros dos métodos más. Voy a borrar estos. Voy a limpiar la consola y voy a utilizar el método clear, que me va a servir para limpiar la lista. Lista.clear y le digo que limpie toda la lista y lo ejecuto. Ven que la lista está vacía, me devuelve un dato vacío. Él la ha limpiado. Bien, ahora probemos otro método. Voy a limpiar esto, voy a limpiar la consola y voy a utilizar un método que le dé vuelta a la lista, que le dé vuelta completamente a la lista. Este método se llama reverse. Lista, punto, para llamar al método reverse, y lo voy a imprimir. Print. Imprimo mi lista y lo ejecuto. Pueden ver que mi lista ahora está al revés. Está 22523, Edwin 321. Exactamente. Eso lo hice con el método reverse. Bien, por último veamos un método que me sirva para ordenar mi lista, que me quede ordenada. ¿Qué pasa si yo tengo una lista de datos 4, 6, 9, 0? Todos son datos enteros, pero está desordenado. Yo quiero que esté ordenado, entonces debo utilizar el método sort y lo imprimo mi lista ya ordenada, porque el método sort me va a servir para ordenar. Esto lo va a hacer de forma ascendente, o sea que va a quedar 1, 2, 3, 4, 6 y 9, pero el 0 tendría que quedar antes del 1. Veamos. Correcto, 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 9, es correcto. El número 0 lo puso en la posición anterior al 1 para que quede ordenado. Bien, y esto es lo que trabajaríamos por el momento con listas. Muchas gracias, y en el siguiente video vamos a trabajar con entrada de datos desde teclado. Muchas gracias.